La gente que vinimos acá, digamos, preferimos quedarnos mejor así más en los barrios, ¿verdad? No en los caseríos que antes habían. Pues de Cedillo y todo mi pueblo que está aquí, porque mucha gente los estaban matando allá. Nosotros estábamos custodiadas por el ejército hondureño. Ir a los ranchos para mí es una gran felicidad. Yo tengo historia ya. Y cuando tengo historia, yo quiero regresar allá. En aquel tiempo que anduve sufriendo para la guerra, me quitaron mi nombre por X razones, que murió mi esposo, me mataron mi hijo y el que lo encontraban sin documentos lo mataban. Por eso me cambiaron mi nombre. Mi nombre es Teodora, mi propio nombre. Y me pusieron Rafaela. Era originario de San José Las Flores, ¿verdad? Como en los años ya 80, ya la represión era muy fuerte por parte de la Fuerza Armada, ¿verdad? Ya nos persiguió y por un lado y por el otro, últimamente la gente pues optó por ir a dormir a los montes. Ya los últimos meses, tío, el 80, llegaban, solamente los rodeaban las casas y los decían que éramos guerrilleros. Y amenazaban a adultos, enfermos y no enfermos, sordos, chocos, y algunos los mataban. Pero ya la cuestión de la guerra iba creciendo acá, ¿va? Porque ya entonces el ejército sí ya por todas las comunidades hacía masacres, hacía capturas, hacían torturas y de todo. Ellos cuando uno venía a percatar, combinados con los orejones que les decíamos, que eran los que andaban viendo, oyendo, llegaban algunos dos de oreja, que eran los de orden, combinados con el ejército. Por lo menos un tercio de la gente convivía con una mentalidad, digamos, asociada a los partidos tradicionales de derecha, PCN en ese momento, o la Organización Paramilitar de Orden. Más o menos un tercio estaba asociado a la organización con una nueva conciencia de la Iglesia Liberadora, los maestros organizados, las nuevas milicias de izquierda, y luego otro tercio que no se siente inclinado a ninguna parte, ¿verdad? Pero en cuanto veía que los soldados querían llevarse a alguien o estaban maltratando a alguien, salían a defenderlo, que es lo normal, ¿verdad? Es mi vecino que lo están haciendo, pero el ejército también de alguna manera les acusaba, vos sos subversiva también, ya te vamos a llevar. Se estuvieron 3 días de día, en la noche se desaparecían. Pero ¿a qué llegaron? A quemar toditas las casas del caserío Los Riveras, ahí donde yo vivía.
yo me llevé mis 4 hijas, porque yo me fui. En el mes de que mi esposo lo mataron, los salimos nosotros en guinda para Honduras. Solo yo y 2 hijas. De los 9 años a 14 años, bueno, yo estuve trabajando con los adolescentes. Después logramos formar un buen grupo de jóvenes que yo conté, ¿verdad? Que éramos como 200 jóvenes que nos habíamos aglutinado de todos los cantones de Chalatenango. Yo fui de los primeros catequistas que fundamos la comunidad cristiana de base en San Antonio de los Ranchos, y bueno, habían del Dulce Nombre María, de muchas partes de Chalatenango, y entonces así fue como se formaron todas las comunidades cristianas de base en todo Chalatenango. Cuando comenzó la persecución a la iglesia, y bueno, yo era coordinadora de jóvenes en esa época. Pero entonces comenzaron a tildar los que éramos terroristas, que éramos comunistas, y entonces estábamos llevando a cabo esto que decía Monseñor Romero, la pastoral social, y entonces eso es lo que llevábamos a cabo, y comenzamos a ser perseguidos. Y me dijo, hermana Maura, y te andan buscando a ti como una aguja, casa por casa, terreno por terreno. Si no te sacamos, te van a matar, y no queremos que te maten. Otros, quizás con menos audacias, se quedaron en el entorno, San Miguel de Mercedes, en Potonico, en mismo Chalatenango cabecera o en reubicación. Y otro todavía optó por irse mucho más lejos, ¿verdad? Es el caso de la comunidad Santa María de la Esperanza, que con la ayuda del padre Fabián, que entonces era vicario en Chalatenango, logró encontrar este lugar donde habitar, ¿verdad? Con la ayuda de la cooperación y de la iglesia. Entonces, con eso quedó el pueblo prácticamente totalmente disperso. El alto nivel de hostilidad interno fue el detonante para que San Antonio Los Ranchos fuera despoblado, obligando a grupos de personas a desplazarse a distintos lugares, incluso a salir del país. Hay un contingente de la población que decidió quedarse, que es esta que quedó guindeando, digamos, y que en algún momento se unió con las demás gente de los otros pueblos, de Guarjila, de lo que es ahora Ignacio Yacuría, entonces Corral de Piedra se llamaba, Las Flores, que terminaron de alguna manera, dentro de los operativos del ejército, fueron siendo reculadas hacia el río Zumpul. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, había una buena cantidad de gente entre Yurique, que dio origen a la masacre de Zumpul. Esta gente terminó por quedar refugiada en el campamento entonces de Mesa Grande, que en el caso de San Antonio de los Ranchos fue menor. Era mayor la cantidad de gente de Arcatao, de las vueltas, de los linderos de Cabañas, porque son las que están más hacia Honduras, ¿verdad? En el caso de San Antonio de los Ranchos hay alguna gente que fue a parar allá, pero la mayoría fueron en otra dirección. Don José Ángel Monje y su familia se vieron forzados a dejar San Antonio Los Ranchos para salvar sus vidas, dando paso a una nueva comunidad, Santa María la Esperanza, en Santiago, Texacuangos. El 81, un muchacho me sacó por el lado de Potonico, salí arreando una mancha de tuncos porque no tenía valor, temblaba mucho, no miraba la autoridad. Salí por el Cerrón Grande, me incorporé, ellas vivían aquí en San Pedro de Perulapán, y mandé una hija, que mi esposa se había venido primero donde la Mercedes, después donde la Marta, y allí me llevaron las hermanas, donde ellas vivían, y así comenzó a formar esta comunidad. Primero vino mi papá, aquí, se hizo la casita. De ahí vinieron otras 2 personas, eran como 3 familias. Después vinieron como otras 5 familias por todas. Las primeras familias de esta comunidad. Y el padre también. Y el padre Fabián. Estas son las caritas, ¿verdad? De las personas. Aquí está mi hermana Alicia. Ahora ya somos 67 familias aproximadamente.
Pero nuestro objetivo de nuestra comunidad, muy claro lo decía el padre, no es una comunidad viviendista, ¿verdad? Quiere decir que no vivimos aquí simplemente por las casas, sino que vivimos acá porque tenemos un espíritu cristiano. Yo me vine decepcionado, donde vive mi pueblo destruido, pues. Destruido, la guerra le ha dejado destruido, porque sinceramente ese pueblo fue completamente masacrado. No tuvimos valor nosotros cuando los acuerdos de paz, alguien me decía, vámonos, vámonos. Pero yo, mis hijos estaban ya estudiando, ya no querían irse, ¿verdad? Y yo solo no me quería ir, me daba miedo también, ¿verdad? Entonces, y yo creo que sí, la consecuencia es que no tuvimos nosotros como rancheños el valor de regresarlos otra vez a nuestras tierras. ¿Sí? Y nosotros también nos pasó que los acomodamos. Allí la gente está acomodada, y como está en esta comunidad también, acomodada. Y no me da pena decirlo, porque es cierto. Mire, cuando vinimos aquí, así, mire, vivíamos. Una champa la hacíamos en un día, solo éramos 40 hombres. Y ahora hay como más de 80 hombres y no se puede hacer nada. Quisiera regresar porque, aunque sé que los tiempos son diferentes, las condiciones son diferentes. Porque aquí estamos cerca de San Salvador, tenemos otras condiciones, estamos accesibles para llegar a San Salvador. Nuestros hijos tienen trabajo aquí, tenemos una vida estable, digamos. Pero yo que tengo historia y recuerdo con mucho cariño de los ranchos, realmente yo llegar a los ranchos es como regresar a mi vida. Mercedes visita San Antonio Los Ranchos luego de varios años y recuerda momentos vividos y lugares que guardan experiencias familiares. Llegó el helicóptero aquí a San Antonio de los Ranchos y las familias salimos, ¿verdad?, por estos cerros caminando con niños en el cuello. Fue la primera vez que pudimos ver un helicóptero y que nos llenó de pánico. En esa ocasión también mi papá, que estaba en un cerrito de estos, fue disparado por el helicóptero y se asesinaron a uno de los compañeros con los que andaba mi papá. Bueno, en esta zona donde están los palos de mango y este palo de aceituno, ahí está un pozo. Entonces en ese pozo logramos tomar agua, ¿verdad?, para poder pasar ese día con un poco de agua. Y después caminamos hacia acá y allá hay unos zanjones bien profundos. Ahí fue donde estuvimos esa noche y ese día con los niños. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, estamos en mi casa de donde nacimos yo y todos mis hermanos, la casa de mis padres, que mi padre construyó con mi madre, ¿verdad?, y mi abuela. Y hace mucho, ya como unos 50 años. Aquí era un camino donde caminábamos, donde mi familia, porque todos éramos familia. Y aquí vivía mi tía Gela con mi tío Pedro y fueron asesinados por el Escuadrón de la Muerte en esa zona. Mi prima está enterrada ahí. Este es como un recuerdo desde mi niñez, lo que yo viví cuando era niña y los caminos que ahora hemos recorrido, que yo recorría también cuando estaba pequeña. Que antes, como decíamos, ¿verdad?, que nuestro pueblo se caracterizaba por esa sensibilidad humana. Entonces, como se necesita estar aquí para sentir, ¿verdad?, esos sentimientos que antes teníamos cuando vivíamos acá, que toda la gente nos veíamos como hermanos. Esa es la sensación que a mí me da, ¿verdad?, de querer estar aquí, de querer vivir aquí.
Don Cristóbal Guardado es originario de San José Las Flores y actualmente habitante de San Antonio Los Ranchos. Junto a su familia, fueron obligados a dejar sus tierras durante el conflicto armado. Ya cuando las cosas fueron agudizando más por parte del ejército, también la organización iba creciendo, porque fue un espacio que hubo, porque en esa época la Fuerza Armada reprimía. Entonces mucha gente dijo, bueno, si estoy, mi única opción es organizarme, porque era donde iba avanzando la fuerza de nuestro pueblo. Sí, mucha gente de la que vivía antes acá, unos se fueron por vías, digamos, legales aquí por la calle, a salir a Chalatenango, ¿verdad? Pero otra parte que también era perseguida por el ejército, esa gente pues buscó aquí así el rumbo a los almendros. Ajá. Porque buscando siempre la parte donde estaban allá los guerrilleros, ¿verdad? Y así fue como se fue despoblando ya el lugar este. Toda la gente se fue y a final de cuentas quedó solo. Eso quiere decir que en aquel tiempo San Antonio Los Ranchos tenía más caseríos, ¿verdad?, que ahora no están habitados por la población. La gente que vinimos acá, digamos, preferimos quedarnos mejor así más en los barrios, ¿verdad?, no en los caseríos que antes habían. Pues hicieron un refugio ya en Mesa Grande, mucha gente fuimos a Mesa Grande, estuvimos allá, pero siempre trabajando por nuestro pueblo organizadamente, y pues se mantuvo todo ese tiempo, aproximadamente unos 8 años. Siempre cuando por medio de la organización que teníamos, estábamos participando también acá en las tareas que se estaban haciendo. En San Marcos, Ocotepeque, se encuentra el Cantón Mesa Grande. Entre aldeas, en ese lugar se formó un refugio que albergó a miles de salvadoreños. Un territorio de aproximadamente 6 kilómetros cuadrados, rodeado por un cerco de alambre y custodiado por el ejército hondureño. La gente que termina en Mesa Grande se organizó, tenía un alto nivel de organización. La mayoría, pues, como se saben, eran mujeres y niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente los hombres se quedaron incorporados en la milicia o en las filas guerrilleras. El caso que se dio es de algunos niños y niñas también, que alcanzado su nivel, digamos, de edad, decidieron en algún momento regresar al territorio e incorporarse con el FMLN, porque sintieron de alguna manera que tenían una deuda pendiente por su papá, por su hermano, por su mamá, que había sido asesinado, y tuvieron necesidad de incorporarse. Yo estaba en el campamento 2. En ese tiempo yo pues todavía estaba soltero, no andaba solo con mi papá, mi mamá, pero ya después me acompañaba, pero ya estábamos allí. Yo trabajaba en la área de educación, de manera que también esos campamentos se convirtieron, voy a decir, en centros de estudio, porque habían clases para adultos, para niños, para todas las edades, en todos los grados, ¿verdad? Entonces, yo pues estuve dando hasta 3er grado en adultos. Entonces, otras personas, otros grupos trabajaban en hortalizas, ¿verdad?, en milpas, allí de todo, ¿va? Al contorno estaban cercadas de alambre de puya como de 8 líneas.
guías. Al contorno las rodeaba el ejército hondureño. No podían salir de los alambrados porque los mataban los hondureños, los soldados. Cómo vivían, una humazón tremenda porque cocinaban con leña de ocote. Y ese humo era tremendo, aquellas cocinas unidas, allí que se veían los caminitos para pasar de uno al otro. Pero lo otro que se veía, un montón de jóvenes jugando pelota. Los que no aguantaban se iban para allá. Como usted sabe que Estados Unidos es inteligente, ¿va? Mete la guerra aquí y quería sacar los peces del agua, dejarlos en seco a los que estaban luchando y se llevaban la gente, porque la gente que trabajaba, como yo trabajé, era el que los mantenía, ¿va? Y quitando a esa gente, los dejaban en seco, ya no tenían agua para tomar los que estaban luchando. Entonces un montón de jóvenes, un montón de gente, a la gana estaba en mesas grandes, comiendo a 2 cachetes. Tenían todo, tuditito tenían. Un montón de pichitas así, todas así las tenían, todas barrigonas. Porque los jóvenes no tenían otro oficio más que estar haciendo eso, ¿va? Y las hipotas también, hipotas chiquitas. Eso es lo que yo he visto. Mesa Grande funcionó como refugio aproximadamente 12 años, hasta 1992, cuando fue cerrado definitivamente. En la actualidad, es un terreno árido donde se observa ganado y algunos vestigios de las estructuras que en aquel tiempo funcionaban, como talleres, tanques, sanitarios y lavaderos. Teodora Caravantes, viuda de Ramírez, originaria de Nueva Trinidad, vivió por más de 7 años en el refugio de Mesa Grande, en Honduras, donde convivió con sus hijas luego de ser desplazadas de El Salvador. En esta carretera, viniendo de San Marcos, Ocotepeque, a donde estuvimos refugiadas, Mesa Grande. La gente estaba desde aquí del puertón, que le decían Quiebrapata, hasta allá bajo un cerco que está ya por dentro de aquella montaña, que allá estaba un cementerio de solo nosotros los que estuvimos refugiados. Fidelina Ramírez llegó cuando tenía 12 años de edad al refugio de Mesa Grande junto a su madre. Luego de 27 años, visita el lugar donde vivieron con más de 10,000 refugiados salvadoreños. La niña me falleció cuando ella tenía 1 año. Entonces, gracias a un internacional que se llama Quique, el esposo de una prima mía, por esa persona, esta niña quedó acá y se ha encontrado por lo que me le hizo, ¿verdad? Entonces, incluso cuando la niña se me falleció, él tenía un tunquito de alcancía, lo reventó para poderme ayudar para comprar la cajita de mi bebé. Me siento muy contenta porque he vuelto a regresar aquí a este lugar a visitar pues la tumba de mi hija. Mi hija falleció en 1984, ¿verdad? Un día domingo, 29 de agosto. Mesa Grande fue un asentamiento creado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contempla el derecho al asilo y al refugio, encargado de proteger a los exiliados y desplazados por persecuciones o conflictos y promover soluciones duraderas a su situación mediante el reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de acogida.
Yo no me acuerdo la cantidad de gente, pero aquí, desde este cerco de piedra, hasta allá por donde entramos, todo este plan era... Sí, toda esta línea. Champerilla. Ajá. Las casas eran de madera. De madera, y Ajá. los pechos de arriba eran de pura lona. Ajá. Sí, como se empezó de allá para acá. Allá al 1, allá al 2, allá al 3, allá al 4 y al 5. Ya después vamos a ver por el otro bordo, donde se ven esos tapiales para arriba. Yo vivía en el módulo 8. 8. Por allá. Por allá. Como que era el campamento 10. Sí. ¿Desde dónde estaba la gente? Desde allá, para abajo, hasta pasar el otro bordo allá, mire. Ahí está el surqueado de las tierras, mire, de los champan. No, se está retirando. Hacia finales desde el 86 en adelante, cuando ya comienza la segunda etapa, digamos, de posible prolongación del conflicto y con nuevas posibilidades del diálogo y la negociación, apareció también una demanda de la población refugiada, tanto de Mesa Grande como de Colomoncagua, del otro lado en Morazán, como una reivindicación de querer volver a su territorio. Y que terminó incluso con resistencias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que no lo veía muy claro, ¿verdad? La gente insistió y por lo tanto se organizó con una alta dosis de peligro, ¿verdad? Porque aquellos eran pueblos que habían quedado abandonados desde finales de los 80, estamos hablando de San Antonio de los Ranchos, el asentamiento de Guarjila, un cantón de Chalate, Corral de Piedras, Las Flores, Nueva Trinidad, Las Vueltas y Arcatao. Sí, las estacas que se van a poner en el sitio donde se van a colocar los camiones. Sí, para cargar. ¿Cada camión tiene una estaca? Sí, cada camión tiene una estaca. ¿Cuántos camiones van a San Antonio de los Ranchos? 86. 86. Sí. ¿Y para el otro lugar, cómo se llama? 36, para Tejutla. O sea, Teocinte. Teocinte, ajá, sí. Ya organizado aproximadamente un año, ya están todas las preparaciones para poder regresar. Entonces, como máxima, digamos, autoridad o seguridad, era el ACNUR, ya preparó todo, porque el tiempo ya era, tal vez no por voluntad del ACNUR, ¿verdad?, sino que por voluntad ya del pueblo, que ya el pueblo entonces exigía regresar a El Salvador. Y un día 13 de agosto parece, sí, 13 de agosto fue cuando ya se dio el retorno, ¿verdad? Salimos ya eso de como una hora de las 10 de la mañana, por ahí así. Entonces ya nos vinimos, pero nos costó como 5 días, parece, para ingresar a estos lugares. Mire, allí era un aproximado de 40 camiones que venían cargados con todo lo que uno tiene, va. Pero que venían 40 camiones cargados. Y más los buses que venían, no me recuerdo cuántos eran, pero todos esos buses venían llenos de gente también, va. Entonces, y bueno, pues ahí veníamos
hasta que en cada puesto donde había que pararse, por ejemplo, donde estaban las trancas, les decíamos retenes, ahí nos paraban, ahí nos pedían la documentación. Ya el ACNUR ya sabía cómo traía todo arreglado, ellos eran los que enfrentaban allí. La reivindicación fundamental de la gente es: nosotros somos salvadoreños, no hacemos nada en Honduras, queremos regresar a nuestro lugar de origen. Entonces era una solicitud, digamos, de dignificación de la gente. Pero en segundo lugar, también, digamos, en una dimensión política, era un intento de la gente en sus convicciones políticas, que desde los años 80, desde finales de los 70 tenía, es que como nosotros queremos un nuevo El Salvador y hemos peleado por eso, queremos precisamente materializarlo allí. Entonces todos estos pueblos se caracterizaron por un alto nivel de organización, de compromiso, de trabajo comunitario, trabajo cooperativo, que con ayuda de la cooperación fueron, y de la iglesia hay que decirlo también, fueron recuperándose. Pues aquí era un gran zacatal, un gran charralería, y esta charralería no podíamos pasar para adelante porque teníamos miedo que hubieran minas aquí, bien desterrado altiramente. Lejos de eso, allí donde caímos sentadas ahí en ese borde del camino, porque ahí era camino, ¿va? Y aquí es el borde de la calle, ¿va? Pero ahí había zacate. Pues nosotros nos valía caer acostadas, sentadas en el zacatal ahí. Pues decidí yo y todo mi pueblo que está aquí, y el Hotel Teocinte, porque mucha gente los estaban matando allá. La repoblación de San Antonio Los Ranchos fue posible por el deseo de todas las personas que anhelaban regresar a su país y a su lugar de origen, y de algunos que se quedaron en donde encontraron una oportunidad para restablecer su vida. Pues para nosotros fue muy difícil. Por eso yo contradigo con los jóvenes que hacen desastre, porque los ancianos hemos trabajado a lo último, ¿verdad? Y nosotros sin machete, sin nada, solo con las manos, arrancando así los montones de charrales, mire, para poder estar algo en lo limpio. Alguna parte de la comunidad, porque a veces siempre en la comunidad hay personas que como dicen, sí, eso ya pasó, pero no, todavía habemos gente que que sí estamos interesados en saber, por ejemplo, qué cosa es la que no se ha descubierto hasta el momento. Las cosas han cambiado porque a partir de que ya teníamos una vivienda digna, como le digo, veníamos de dormir en el suelo a dormir en una cama, hay mucha diferencia, ¿verdad? Ya uno se siente más cómodo y como que va borrando un poco lo que ha sufrido. Pero sí, en su corazón y en su pecho, pues mantiene eso de que
Más que todo si perdió familia, y eso ¿cuándo lo va a borrar? Jamás. Fuimos porraciadas por el ejército y solo nos decían que primero Dios, que lucháramos porque la mujer iba a ser respetada. La verdad siempre que siga es importante, pero esa verdad la estamos reconociendo nosotros los adultos mayores. Entre la juventud de varones y hembras no saben qué es eso. Hay que recordar, mantener en la memoria lo que pasó durante la Guerra Civil. Hay gente, lo hemos comentado a propósito de este caso con algunos estudiantes, con alguna gente más joven, y no sabían que durante la guerra el pueblo desapareció. Es necesario traer eso a la memoria y que nunca se nos olvide las atrocidades a las que llegamos en la guerra. Hemos luchado hasta el morir acá, ¿va? Pero hoy como que bajamos la guardia, y ya los viejitos, ya uno ya no puede. Entonces veo como que a la nueva generación no les importa nada, ¿va? Y ahí está el problema. Porque se pueden hacer transformaciones, ¿verdad?, de estructuras físicas, pero si no hay transformaciones de estructuras personales, colectivas, no podrá haber un cambio social o un cambio que queremos en este país. En El Salvador, que está plagado de violencia, este tipo de municipios, por ejemplo, no adolece de este tipo de criminalidad, ni de pandillas, ni de nada, porque está en correlación con el control del que la tiene la organización comunitaria. Entonces, hay unas historias de éxito, digamos, un pueblo organizado es capaz de salir adelante entre las dificultades, y también el hecho de nuestra historia, ¿verdad? Necesitamos que nos hablen con la realidad, porque nunca vamos a poder salir del fango, digamos, con la mentira, porque si solo con mentiras nos llevan, yo creo que las cosas no caminan bien. Están olvidando a su hijo, a su esposo, a su ser querido. ¿Qué tal que yo me quedara con mi boca cerrada? ¿Qué es lo que van a ver estos jóvenes en día? ¿Qué es lo que van a ver esta creación de niños que va a venir de los jóvenes? Van a perder esta guerra que nosotros hemos sufrido.